Dios bendiga de manera especial a todos aquellos que van a mirar y escuchar este video. Este es su programa Nueva Vida en Cristo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el temor. ¿De dónde surge el temor? Pues, ¿qué dice la Biblia? Así dice la Biblia. En Génesis capítulo 3, verso 9 y 10 dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora bien, ¿quién le enseñó al hombre que estaba desnudo? ¿Quién le enseñó al hombre ese temor? La Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, también nos formó a nosotros y nos entregó una autoridad sobre todo este mundo. ¿Y qué pasa? Esa autoridad que Dios nos entregó a nosotros, pues nosotros, al ceder al pecado, entonces esa autoridad que era de nosotros se la pasamos al enemigo. Y el enemigo nos quitó esa autoridad. Ahora, cuando viene Cristo nueva vez, muere en la cruz del Calvario, esa autoridad Cristo la toma y nos la entrega nueva vez a nosotros. ¿De dónde surge el miedo? El miedo sale del pecado. Por eso es que Él dice, tuve miedo y me escondí, oí tu voz, Señor. El miedo es uno de los factores que más pone limitación en el ser humano. ¿Qué significa el miedo? El miedo es la pasión del ánimo que impide que tú logres aquello que te has propuesto en la vida. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero una familia, que no la tienen, yo quiero una familia, pero tienen miedo a cómo le va a ir en la vida de esa familia. Bueno, pues tú tienes que orar a Dios y avanzar y creer, porque Dios quiere entregarte cosas que tú necesites en tu vida. Hay personas que dicen, no, yo no puedo predicar porque no sé predicar. Y Dios te está diciendo, tú estás llamado a predicar, pero eso que te en ti, ese miedo no te deja avanzar porque tú entiendes que no está capacitado. Hay personas que dicen, a mí me gusta adorar, pero no puedo porque tengo miedo. Pues déjame decirte que es el enemigo que pone eso en tu mente y en tu corazón para que tú entiendas que no lo puedes hacer. Pero Dios te está diciendo que sí, Dios te está dando la aprobación de que tú puedes hacerlo. ¿Qué dice la Biblia en Josué? La Biblia dice que cuando Dios llamó a Josué, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no tema ni desmaye, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, Dios lo que le está diciendo es, Josué, yo te voy a formar, yo te voy a preparar, yo te voy a capacitar. Más bien, yo te formé, yo te llamé, te preparé y te capacité. Y es lo que Dios ha hecho en tu vida, es lo que Dios ha hecho en ti. Hay personas que tienen proyectos, hay personas que dicen voy a emprender un negocio, hay personas que dicen voy a tener esto, pero el miedo lo limita y no logran aquello que se propusieron en su corazón y en su mente porque el miedo lo frena. No deje que el miedo te detenga, porque eso lo pone el enemigo en nuestra mente para hacernos entender que nosotros no estamos capacitados ni estamos llamados para eso. Tú como hombre de Dios, tú como mujer de Dios que escucha o ve este video, tienes que entender que el propósito del enemigo es detener lo que Dios quiere hacer en ti. Tú no puedes permitir que el miedo detenga lo que ya Dios determinó que iba a hacer contigo. Hay personas que hacen eso. Hay personas que sueñan predicando. Hay personas que se sueñan cantando. Hay personas que sueñan haciendo cuantas cosas, pero cuando despiertan, notan que ya despertaron de ese sueño y dicen, no lo puedo hacer. Eso el enemigo está poniéndolo más fuerte que nunca en el ser humano de hoy día. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tener a la humanidad cautiva en el temor hace que la humanidad no avance. Nosotros como hombres y mujeres de Dios que tenemos propósitos en la vida, que tenemos llamado, debemos de entender que ese llamado hay que ponerlo a funcionar, hay que ponerlo a fluir, pero el miedo es ese muro que detiene a que tú vayas al otro lado. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Josué, yo quiero que tú impulsa al pueblo, lo mueva por este camino y en este camino es que yo quiero que tú vayas. Pero cuando Josué se dio cuenta que en ese camino había una ciudad con una muralla muy fuerte que se llamaba la muralla de Jericó, quizás Josué le dijo, Señor, pero está la muralla de Jericó que nadie la había pasado y nadie puede pasarla. Dios le dijo, yo no quiero que tú hagas nada, yo lo único que quiero es que tú creas, que crea y haga lo que yo te digo. Las instrucciones que yo te voy a dar, Josué, tú las vas a hacer. Y Dios le dijo, mira, no tiene que hacer nada, solamente rodea la ciudad una vez por día
y por 7 días, una vez por día. Y al cabo de los 7 días tú la vas a rodear 7 veces. Y cuando yo te diga grita, tú vas a gritar y los muros van a caer. Yo quiero que tú entiendas y sepas que no es con tu fuerza ni con mi fuerza. Es cuando Dios indique. Yo creo que ya Dios te indicó. Yo creo que ya Dios te dijo lo que tenías que hacer. Pero tú tienes que creer, porque el enemigo hace en nuestros corazones creer que nada va a pasar. Y no importa lo que pase, lo importante es que tú obedezcas al llamado, que tú creas lo que Dios te dijo y avance. El temor no puede ser el factor que te haga frenar. Tú tienes que entender que ningún libro de historia, ni aun la Biblia, registra que los que tuvieron miedo fueron los valientes, que los que tuvieron miedo fueron los que lograron cosas, que los que tuvieron miedo fueron los que alcanzaron. Ningún libro de historia, ni mucho menos la Biblia, te va a indicar que el que tuvo miedo estuvo bien. No, al contrario, la Biblia habla de valientes, habla de personas esforzadas, habla de personas que lograron cosas porque vencieron primeramente el temor que había en ellos. Ese temor que Dios pone en tu cabeza, que Dios pone en tu corazón, ese temor que el enemigo pone en tu cabeza, ese temor que el enemigo pone en tu corazón, tú tienes que primero vencerlo tú y entonces Dios te va a abrir la puerta. Dios quiere hacer cosas grandes contigo y no tiene que ser cosas que tú veas que inmensidad de cosas. En lo espiritual Dios hace cosas grandísimas que a veces nosotros no vemos. A veces yo he ido a lugares a predicar la palabra que no veo personas. Y yo digo, bueno, no importa que yo no vea a nadie, lo importante es que yo atienda la voz de Dios, predique la palabra en este lugar y Dios se encargará del trabajo. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere detener. Esa voluntad que Dios ha puesto en ti. Porque el enemigo sabe que una mujer o un hombre de Dios que atienden al llamado de Dios es un peligro para el enemigo y para su reino. Por lo tanto, tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios que eres llamado y eres un peligro para el enemigo. Entonces no tengas temor, avanza, cree, solamente entiende y debe de entender que Dios está contigo. Y la Biblia dice en Romanos que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? La Biblia dice que si el león rugirá, ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, que tú tienes la aprobación de Dios. Así que dile que no al temor y sí a la voz de Dios. Siempre tiene que saber también que debe de orar para hacer cualquier cosa. No es tampoco que te esté diciendo que tú debes de hacer la cosa por impulso, por emociones. No, tú tienes que orar a Dios y dejar que Dios te direccione, dejar que Dios hable, dejar que Dios sea el que abra la puerta y tú atender ese llamado y entrar donde Dios quiere que tú entres. Dejarte guiar de Dios, porque uno de los problemas que tenemos hoy día es que las personas dicen, yo lo voy a hacer. Y dicen, voy a orar, pero oran después que lo hacen. No, tienes que direccionarte por Dios. Ora a Dios, clama a Dios, Señor, mira, dame una señal de esto. ¿Tú crees que es bueno lo que voy a hacer? ¿Tú crees que esto es posible? Y Dios te va a decir que sí. Dios te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque tú tienes un llamado. Y es ese llamado el que tú tienes que atender. Así que si tú sientes que Dios te llamó a predicar, predica. Si Dios siente que Dios te llamó a cantar, canta. Si tú sientes que Dios te llamó a evangelizar, evangeliza. Si tú sientes que Dios te llamó para ser intercesor, orar, ora. Depende para lo que Dios te llamó. Tú tienes que conocer lo que hay en ti. Tú tienes que conocer lo que Dios depositó en ti. Y obrar y trabajar conforme a ese talento que Dios te dio. Poner en práctica ese talento que Dios te dio. Porque ese talento Dios no te lo dio para que tú lo entierres, para que se quede ahí guardado. Ese talento Dios lo depositó en ti para que tú lo multipliques, para que tú avances. O sea que si el enemigo te quiere detener con el temor, dile, mentira, diablo, que Dios te reprenda, porque ya no más temor, le voy a creer a Dios. Y lo que Dios quiere es que yo crea, que yo avance y que yo siga escuchando su voz. Ora, ayuna, trata de escuchar la voz de Dios y cuando venga ese temor, dile, no hay lugar para el temor en mi corazón ni en mi cabeza, solamente hay lugar para Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que espero que este pequeño video sea de gran bendición para tu vida. Así que estamos como Nueva Vida en Cristo en YouTube. Nos puede buscar Ambiori Santana, Stephanie Ortega
y te van a salir todas estas reflexiones. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.